es presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, te ofrece una consulta especializada que cambiará tu vida. @dr-Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez. Tu Consultorio Podcast. Nuestra consulta del día de hoy estará enfocada al dolor, pero cómo mejorar esos procesos dolorosos de nuestro cuerpo y además ver cuáles son las causas, origen y sobre todo la solución. Como siempre, vamos a saludar a nuestra audiencia, nuestro podcast de Tu Consultorio Podcast en las diferentes plataformas, YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, en todas las vías que estamos conectados con ustedes a través de @la radio podcast. Y además mi cuenta @Daniela J. Salas, que está en conjunto con nuestro especialista del día de hoy para leer cuáles son sus preguntas y comentarios. Saludamos también a la audiencia de la 96.9 FM, que está desde su carro, desde su casa, su oficina, escuchándonos a través de El Dial. Y como siempre digo, lo divertido de esta radio es que nos vemos y nos escuchamos. Combinamos lo tradicional de la radio con lo nuevo, que son los podcasts. Quienes les saludo al micrófono, Daniela J. Salas, certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. En la producción, José Francisco Carvajal. Comenzamos dándole la bienvenida a nuestro especialista. Se trata de Guillermo Tanyua. ¿Quién es Guillermo Tanyua? Osteópata y fisioterapeuta. También el día de hoy nos viene a desglosar eso del dolor. Guillermo, un gusto recibirte. Gracias por estar con nosotros. Ay, Daniela, muchísimas gracias por recibirme, por invitarme. Vamos a hablar del dolor, porque sí, hay muchas actividades que podemos hacer que puedan hacer que nuestro cuerpo tenga un dolor transitorio, pero a veces el dolor no es tan fácil dejarlo que cure solo, ¿no? Es verdad. El dolor generalmente debe resolver solo. Eso sería lo fisiológico, sería lo natural. Pero debido a eso es que tengo trabajo, porque no resuelve en muchos casos como debería. Yo no tengo audio aquí, así que me voy a quitar. Tranquilo, no, déjalo puesto en este momento. Siempre nos ayuda un poco al procedimiento de la radio, parte de lo que vamos haciendo, así que tranquilo, ya nos están ayudando a un ajuste. Perfecto, gracias a Pablo, nuestro operador de audio que siempre está atento y activo con nosotros. Ahora sí. Estamos con el retorno, ya estás ahí con nosotros en sintonía con la radio, Guillermo. Así es. Vamos a ver eso, lo del dolor. Dices que bueno, que no todos los dolores se solucionan solo. No, de hecho, te pongo un ejemplo. Hoy llegó una joven, bueno, más joven que yo, tiene 50 años, pero es triatleta. Okay. Corre, nada, hace gimnasio, hace 1000 cosas, sube a la montaña, pero resulta ser que se le fue la mano nadando. Empezó a utilizar paletas buscando aumentar la velocidad. Es una mujer con una condición física extraordinaria. Claro, además es atleta. Es atleta. Y me llama el fin de semana, mira, me estoy muriendo. Tengo 3, 4 días que no puedo dormir, estoy que lloro del dolor. Estamos hablando de un ser con una capacidad de recuperación rápida. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? 1, abusó de su cuerpo. 2, no tomó en cuenta que viene de un proceso de una infección urinaria. 3, viene un agotamiento, un entrenamiento de montaña una semana anterior. Y 4, pretendió arrancar el día lunes como si no fuera nada. Como si no hubiese un mañana. Exactamente. ¿Qué pasó? Es como un vaso. Voy con agua, le voy agregando piedritas. Y en la medida que le agrego piedritas, ese sistema inmune empieza a alterarse. Responde de mal humor, se vuelve reactivo. Y de repente, algo que en su condición de vida es normal, se convierte en un reto para el sistema y no se adapta. Hay un fallo y hay un nivel de dolor enorme. ¿Qué pasó? Ahorita ya sus mecanismos para eliminar el dolor, normales que suben por la médula espinal, llegan al cerebro y generan una respuesta inhibitoria, no funcionan. En ese caso es una patología aguda, porque fue un lapso de 4 semanas. A pesar de que es un atleta de alto nivel. Exactamente. El recovery, el secreto que el santo grial que buscan todos los deportistas, se demostró aquí. No tuvo cuidado.
no se percibió. La interocepción, que es la capacidad de percibir cómo está, la obvió. Y a pesar de eso entrenó a máxima capacidad. Entonces, el dolor en las condiciones normales debe ser suprimido por procesos fisiológicos naturales. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de eventos? Tenemos 4 vías de inhibición de dolor neurológica, 5 ejes neuroinmunes que pueden trabajar para la inhibición. Y fíjate, ¿tú sabes dónde hubo el cambio? Cuando exploré las diferentes vías y ninguna funcionaba hasta que llegué a la pelvis. El parasimpático pélvico fue el que me devolvió el alivio de dolor en cuestión de minutos. Entonces, ver el dolor como donde me duele no es. Vamos a comenzar por definir dolor. ¿Qué es dolor? Es la interpretación del sistema nervioso central de una información. Claro. ¿Ok? Y cuando hago eso, resulta ser que puedo tener la mano cerca de la hornilla y reaccionar rápidamente, ¿verdad? Eso es un instinto protector que me dice, potencialmente te puedes hacer daño. O te hiciste daño, te cortaste, te golpeaste. Esa es la vía periférica que llega a la médula, llega al cerebro y es una respuesta rápida. ¿De acuerdo? Ahora tengo 2 formas de resolverlo. Retiro o me quemo. Me quemo. Y ahora va a tener también dolor. Exactamente. Y ese dolor sí es debido a que hubo un daño en el tejido. Es una interpretación donde ese tejido, esa piel se quemó. Esos receptores están indicando que hay una información de que hubo un daño, una pieza que se lesionó. Y luego hay que esperar el proceso de recuperación fisiológico para que la piel se recupere, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando el problema no está en la estructura? Ya no es el hombro, ya no es el músculo, ya no es la cabeza, ya no es la articulación. Cuando es un problema de software. Ese software es el sistema operativo, es la comunicación de información. Ya ese receptor que se quemó no es el problema. Ya no es la vía que llega al sistema nervioso central, sino que hay una hipersensibilidad, tanto de las vías que están por fuera del sistema nervioso central, en los brazos, en la columna, hasta en el cerebro. Ahí hablamos de un dolor distinto. Es un dolor por hipersensibilidad de ese sistema. Ese dolor no se resuelve con los mecanismos normales de antidolor, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo no puedo eliminar el dolor de una rodilla postoperada igual que un dolor crónico de muchos meses o años, porque las vías y los mecanismos son diferentes. Por ejemplo, tienes una inflamación gastrointestinal permanente. No, que es que se me inflama el abdomen y eso me genera dolor de espalda. La gente piensa que es una conexión directa entre el abdomen y la columna. No, no es así. Esa información sube al cerebro y va generando tanto a nivel neural como a nivel sanguíneo células proinflamatorias, citoquina. ¿De acuerdo? Entonces, si esas células llegan arriba, van a generar una información al cerebro que le dice, mira, esto es grave, aunque sea una cosa de este tamaño. Por supuesto. Entonces, esa respuesta va a ser desmedida que va a aumentar la inflamación. Esa citoquina, esas proteínas, ese efecto inflamatorio va a llegar a la columna indirectamente. No solamente por la vía neural directa a nivel de médula, sino desde el sistema nervioso central. Entonces, en el caso de la niña que les menciono, la joven, ella tiene un dolor y el dolor se eliminó al trabajar las vías de dolor que vienen de la pelvis, no del cuello. Aunque el dolor se sienta allí. El cuello se siente muy adolorido, sí. Como osteópata yo pensaría en la vértebra. Sí, tiene un estiramiento de raíz nerviosa. ¿Cómo no? Llegó torcida. Pero si yo trato de abordarla desde ahí, voy a generar más dolor. Ya el sistema de adaptación se perdió. Imagínense no dormir en toda la noche y golpearse en el codo saliendo por la puerta. Se siente todo más. Claro, el sistema está en alerta, tu cuerpo está distinto, los nervios están alterados, ese sistema está, bueno, desequilibrado totalmente, ¿no? Así es. Entonces, digamos que tuviste un día tremendo de trabajo, estoy cansada. Ya mi cuerpo no responde igual, ni se mueve igual. Y resulta ser que tuve que cargar las bolsas del mercado, pero como estoy cansada y quiero terminar de subir, me moví de una manera terrible sacando las cosas de la maleta del carro.
y empecé a tener un dolor de cuello, una pequeña molestia. Al día siguiente me tomé un ibuprofeno, me tomé algo sencillo, me puse un poquito de calor o simplemente me relajé y se solucionó. Joven B hizo lo mismo, pero viene con un proceso gastrointestinal de mucho tiempo. Eso se llama inflamación de bajo grado. Es una inflamación que está permanentemente ahí, que dispara más dolor, más sensibilidad y más inflamación. Un paréntesis, nos inflamamos comiendo, respirando, conversando, amando, trabajando. Lo que pasa es que el sistema inmune controla localmente todos los problemas que hay. Claro, y además hay personas que se inflaman mucho más rápido que otras. Exacto. Hay que ver también el tipo de cuerpo. O sea, por lo menos a mí me duele todo. Yo siempre digo, me duele todo. O sea, es así. O sea, los muchachos pusieron cara de como que chinazo, sí, chinazo. Pero es que la sensación, por lo menos de mi sistema, es distinto de repente a otra persona. Correcto. Algo que para otra persona es algo muy sutil, para mí es algo de repente doloroso, e incluso estamos hablando de dolor y mi cerebro está mandando señales de dolor hacia el cuello y hacia el brazo. Estoy así como somatizando la conversación en mi Ay, cuerpo. por favor, Dani. Pero es verdad, o sea, ¿cuántas personas no le pasa esto? Y Sí, esto es una a realidad, todos. o sea, lo digo como dice, parece chiste, pero es verdad. Sí, es O sea, es correcto. totalmente cierto. E incluso a veces hay personas que se acostumbran tanto a vivir en dolor, que es un estado normal para esa persona. Entonces, es como que, ¿será que esto es normal para mí? Esto es algo con lo que yo tengo que vivir siempre. Y ahí me acuerdo de la anécdota que una vez me contaba sobre los caballos y las cebras. Ajá. Entonces vamos a hablar un poco de los caballos y las cebras. Las personas que nos están escuchando y viendo dirán, ¿de qué están hablando ellos? Si están hablando del dolor, ¿por qué me van a salir con un caballo y una cebra? Ese es un cuento viejísimo. Es un médico en la Escuela de Medicina en los Estados Unidos que le decía a sus alumnos, si oyes cascos, piensa en caballos, no pienses en cebras. Si después que evalúas ves que es una cebra, trátala como una cebra. Pero siempre en la ciudad, en el monte, vas a tener diferentes condiciones. Interpreta que es alguien de la estadística. La medicina no está hecha para todo el mundo. La medicina está hecha para lo que cumple y entra una estadística. No existen malos tratamientos. Lo que existe es un mal diagnóstico. Sí. Entonces existe cosas buenas para todo. La cuestión es, ¿estoy identificando cuál es el problema de mi paciente? ¿Realmente entiendo lo que le ocurre? ¿O solo estoy tirando chinazos, estoy tirando flecha? Por supuesto. Ok, entonces por ejemplo, cuando me dicen, no es que yo hice eso y no me funcionó. Bueno, O tomé analgésico y el analgésico no me hace nada. Bueno, esta niña se puso hasta corticoides, se puso cortisona, se puso, tomó Notolac sublingual, disculpen la cuña. Ari nos Y dice que te escuchas un poquito bajito. me escucho bajo, ahora me Ahora, escuchan. bueno, sí, me imagino que por redes, y Ari te puso ahí que es tu fan, me imagino que es tu hija porque es el Así es mismo mía, apellido. seguro, seguro. Fíjate lo siguiente, si tú tienes ciertas vías agotadas, como te mencionaba en el ejemplo, tú tienes que usar otra vía. Pero, ¿qué pasa con el manejo cotidiano del dolor? Utilizo un medicamento para esto o aquello, pero todas esas vías van por vías espinotalámicas, son inhibitorias de tal o cual cosa. Por eso es Y a que veces no todos los antiinflamatorios desinflaman. no, y en no todos los casos. Porque de repente tú utilizas un antiinflamatorio y le pasa por encima el dolor, como puede ser que tenga una respuesta adversa. Porque esas son las cebras. Las cebras no entran en la estadística. Yo soy una cebra. Y yo también soy una cebra. Entonces, si respondemos diferentes, ¿por qué nos van a tratar igual que a todo el mundo? No, no se puede. Y además cada persona, y como dice la medicina, cada paciente es un universo, pues en todo también, incluso en el dolor. Porque a veces dicen, bueno, pero es que esto funciona siempre y no siempre va a funcionar. Y por eso es que es importante siempre entender bien al paciente, entender bien a la persona. Más allá de que sea un paciente, entender a la persona. Porque hay demasiados factores que puedan estar ocasionando ese dolor físico e incluso la parte emocional. O Bueno. la alimentación, por ejemplo, Ángela Chenique. Ángela, saludos, siempre feliz de estar contigo aquí en sintonía. Nos dice, doctor, saludos, que cierto es que el azúcar causa inflamación. Gracias. Bueno,
Ella por misma lo ejemplo. sabe, el azúcar es un ente inflamatorio de por sí. De hecho, cuando tengo un paciente que está en condiciones crónicas, lo primero que tenemos que reducir son los niveles de azúcar. Y por supuesto, esas personas que les encanta comer dulce de noche. A mí me encanta comer dulce de noche, pero me inflama. Claro, porque además tiene un efecto en el cerebro de que ay, es como es Gratificante. gratificante esa liberación, esa alegría que da, Sí, hay hormonas que se liberan, es que da correcto. el dulce, pero que oxidan todas nuestras células y que inflaman nuestro cuerpo. Es que cuando tú comes azúcar, eso se convierte a través de un proceso endocrino en células inflamatorias. Aumenta la permeabilidad de membranas, proteínas inflamatorias van a atravesar la pared de tejidos, vasos sanguíneos, y eso genera dolor. Claro. Hoy estamos internacional, porque Ángela nos escribe desde Italia, pero también Ay, Ovidio qué nos escribe cómico. desde Tokio. Y nos dice Maravilloso. buenos días, aquí buenas tardes, pero buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde Qué estén. Dice aquí son divertido. las 6:22 de la mañana, bien madrugador y Wow. escuchándonos a esta hora. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Mira, entonces si somos cebras, ¿qué debemos hacer? Si me están mandando un tratamiento, no puede ser como el tratamiento de cualquier persona, el 80%. Nosotros somos el 10, el 15, hasta el 20% de la población. Y cada vez hay más. Ejemplo, fibromialgia. Fibromialgia es un problema complejo porque no es un diagnóstico. Fibromialgia es, no encuentro lo que tienes, dentro de todos los posibles diagnósticos te meto en la cajita de fibromialgia. Claro, además con la fibromialgia es que no existe un estudio tan específico que diga, No es negocio. señor, usted tiene fibromialgia, señora, usted tiene fibromialgia. No hay un estudio No. específico, ni tampoco síntomas tan exactos que digan, bueno, sí, tú entras en este cuadro. Bueno, tú sabes que hoy en día sí hay otras maneras de verlo. Se hace uso de holter. Te ponen un holter 24 horas y revisan tu sueño. Y hay tomas de adrenalina, de noradrenalina, de epinefrina en la noche y en los momentos que te despiertas durante la madrugada. Y vas a notar que un fibromiálgico tiene un alza indiscriminada de adrenalina en la noche y tiene una caída tremenda por la mañana, al contrario de lo que debería ser. Claro. ¿Ok? Y veamos, la noche Lo que es... nos llamamos noctámbulos. Exactamente. Entonces, pasas las 10 de la noche despierta y perdiste tu espacio de recuperación entre las 10 y las 2 de la mañana de reparación celular. Y los que se quedan más de las 2 de la mañana pueden alterar la integración de todos los procesos mentales y emocionales hasta las 6 de la mañana. Ocurre hasta las 6 de la mañana. Por ahí hubo varias reacciones, tanto en la cabina y sabe que las personas que están conectadas, uy, me quedé despierto, no recuperé ya. Es así, y ese es el caso de esta muchacha, tiene novio nuevo. Y entonces la noche se alarga, Claro. más el entrenamiento, más el cansancio, más la inflamación, más la infección. Entonces va sumando piedritas en ese vaso con Wow. agua. Claro, tiene todo el paquete para que el dolor esté aflorado. Claro, entonces fíjate, yo tengo un paciente, para volver al ejemplo de la cebra y en el caso extremo de fibromialgia. Mi paciente no duerme. Mi paciente tiene dislipidemia, tiene colesterol alto, triglicéridos altos, tiene hipertensión y es una persona que puede no superar los 50 años. Claro. Ok, eso pasa con frecuencia. Entonces no tolero el dolor, no consigo que ningún medicamento funcione. Hay que buscar otra vía. Te pongo un ejemplo. Estamos hablando de las últimas tecnologías. Yo elimino entre el 80 y el 100% en 8 minutos con un equipo que me acabo de traer de Europa hace 2 meses y que está usando la NASA para ponerlo en sus equipos. Eso genera una actividad, es una onda electromagnética que va solo a los vasos sanguíneos y a los músculos lisos. Ahora, ¿qué importancia tiene eso, Guillermo? ¿Por qué? Si yo trabajo sobre esa musculatura lisa, estoy trabajando sobre el sistema nervioso autónomo y sobre el efecto en el endotelio de la arteria. Eso significa que al vasodilatar
bajo la tasa de disparo que está llegando al cerebro, le baja a 2, como decimos aquí, la mente se calma y mi percepción del dolor cambia. Y si es un problema de microcirculación a nivel del lecho capilar, al irrigar mejor desaparece el dolor. Suena milagroso. Es milagroso porque es la última tecnología. ¿Es la panacea? Absolutamente no. Claro, no hay nada tan por ahora. ¿Por qué? Porque mi paciente cebra es multifactorial. Sí. Entonces, tengo problemas gastrointestinales, tengo cefaleas a repetición, tengo problemas oculares, es una persona que, como dije, puede tener hipertensión, es una persona que se le puede bajar extremadamente la tensión, no duerme, toma café. A mí me retumba cada vez que dice no duerme, no duerme. Bueno, y lo que hay que buscar en una primera instancia en estos pacientes no es quitar el dolor, aunque no lo crean. Lo que quita el dolor es la modulación del dolor. Entonces, ¿qué es lo primero a lograr? Bajar el exceso de ruido en el sistema. Inmediatamente, estos son tiempos de minutos, ¿de acuerdo? Es modular mejor la interpretación de información y al mismo tiempo hacer que la información llegue al sistema nervioso central con el volumen adecuado, para que no haya una respuesta exagerada. Imagínate tú estás en una oficina y tienes a 10 personas hablándote al mismo tiempo, más tratando de hacer tu trabajo. Claro. ¿Cómo puedes tomar decisiones correctamente? Se satura el sistema. ¿Qué es lo que busca una persona con mucho dolor crónico? Busca apartarse un rato, a veces lugares más oscuros, calmados, silenciosos, o necesita agarrar mínimo. Por supuesto, vamos a ver cómo modular entonces ese sistema y cómo bajar ese ruido, más allá del equipo, porque el equipo va a ser pues una ayuda totalmente, pero ¿qué podemos hacer también nosotros? Por acá nos hablaban de la respiración y el sistema nervioso. Correcto. Vamos a hablar de esto al regreso. Hacemos una pausa en este momento para cumplir con compromisos comerciales y ya seguimos conversando sobre el dolor. Recuerda, @la radio podcast, así nos consiguen en redes sociales, y mi cuenta, @DanielaJSalas. Inicio de espacio publicitario. Atención, el doctor Asdrúbal Alfonso, reconocido especialista en cardiología intervencionista, te brinda lo último en tecnología para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Disfruta de la excelencia y siéntete seguro al realizarte un cateterismo de última generación, así como estudios diagnósticos no invasivos, prueba de esfuerzo, mapa y holter de ritmo. Contáctalo a través de @dr_Asdrúbal Alfonso. Tu corazón merece lo mejor. Si sufres de alergia, de problemas inmunológicos o intestinales, te traemos la solución. La doctora Mayra Martínez te ayudará a recuperar tu salud. Contáctala al 0412-293-2953 o a través de las redes sociales como @TRA Mayra Martínez. Salud desde el conocimiento. Fin de espacio publicitario. Atentos, porque ya regresa tu consulta médica. En Street Radio, la radio podcast. Seguimos hablando el día de hoy del dolor. Estamos hablando del dolor con Guillermo Tanjoa, quien es especialista en esta área. Él es osteópata y fisioterapeuta. Vamos, antes de seguir hablando de cómo modular el sistema, la respiración, el sistema nervioso, cómo regular incluso el sueño, porque hablábamos sobre no dormir, que afecta a todo nuestro cuerpo. Por acá también les decía, no dormir envejece. Saludamos también a Fisiopilates, a María Alejandra, que está por acá. Adri sigue aquí conectada con nosotros haciéndote barra. Y vamos a ver la recomendación, ver y escuchar la recomendación médica de la semana. Presta atención a la recomendación de la semana. No duermes, levántate en la mañana. La primera luz que veas en la mañana sin tomar agua, puedes tomar agua, pero no café, no estimulantes, 5 o 10 minutos. Eso le dice a un núcleo que está en tu cerebro, es de día. Es como reprogramar, resetear tu reloj interno. De allí, las posibilidades son infinitas. Todo comienza con un buen dormir, pero para dormir bien, debes tener un buen día.
Debes tener un sistema que entienda que es de día, consumir energía a lo largo del día, tener pausas activas a lo largo del día. Si tú pasas de una actividad a otra, tu cerebro está tan alterado cuando llegas a la noche que no puedes dormir, como un niño sobreexcitado, como si comieras chocolate. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos eso al levantarnos. ¿Quieres eliminar dolor y no tienes dolor en las rodillas? Los indígenas están siempre en cuclillas. Ponte en cuclillas contra la pared, no hace falta pegar la cabeza. En el Amazonas me decían cuando yo era estudiante, los indígenas, esta es la mejor posición. Después de adulto fue que entendí la importancia que tiene para reactivar tu sistema nervioso autónomo. Bajar los niveles de catecolamina, disminuir el nivel inflamatorio y mejorar la comunicación en el sistema. Y por último, cuando respires, tócate las costillas inferiores y respira. La mayoría de nosotros va a ver que las costillas inferiores y la boca del estómago no se mueve. Se mueve por arriba, se mueve por abajo. Vamos a tratar de respirar en esa franja de la boca del estómago, debajo del pecho, de los senos, tridimensionalmente, por delante y por detrás. Expandirlo un poquito. ¿Cómo lo puedes hacer? Presiona suavemente en el abdomen por encima del ombligo y trata de inspirar expandiendo el abdomen a ese nivel. Vas a notar que poquito a poco, con el pasar de los días, vas a empezar a mover las costillas. Eso es una extraordinaria herramienta. Existen herramientas que se pueden comprar y utilizar, pero en casa esa es la forma más sencilla. ¿De acuerdo? Ahora, cuando respires y estás estresado, si tú, ¿te acuerdas cómo era llorar de niño? Que era algo como esto. Eso reduce los niveles de estrés en cuestión de minutos. Entonces es respirar 1 segundo y medio, 2 segundos. Vuelvan otra vez. Eso es un calmante impresionante. Y recuerden, respiren a lo largo del día por lo menos 15 segundos, tomando conciencia, respiración consciente. Eso los trae a tierra. Y no olviden las pausas activas. Y por favor, hidrátense. Son 35 mililitros por kilo de peso para mantener el cuerpo hidratado. Si Claro. estás deshidratado, tienes dolor y tienes nublamiento mental. Justamente soy saludable y energía nos escribe y dice, saludos, me encanta el tema. Debido a todos somos vulnerables al dolor por múltiples factores que nos bombardean desde el estrés en adelante. La respiración intraumbilical es genial. Namaste, nos escribe por acá. Namaste. Namaste. Claro que sí. Por acá nos escribe Johnny, el dolor crónico, es severo y crónico. Pastilla y más nada. Johnny, es que no para todo el mundo realmente lo que hablábamos. Y el uso de fármacos son ayudas y es un paliativo. Es correcto. Pero puede ser que a ti te funcione muy bien tomar un analgésico, un antiinflamatorio y te ayuda a modular ese dolor, pero no en todas las circunstancias. Como lo hablábamos en la parte anterior, hay que buscar realmente el origen del dolor. Es correcto. Porque sí, puede ser que exista una actividad, por ejemplo, un ejercicio, estabas en actividad física y pues tus músculos, tus tendones, todo va a reaccionar, todo tu cuerpo en general. Pero puede ser que incluso tengas dolor sin hacer alguna estimulación certera para ello. Es correcto. Entonces, como dice Daniela, no es para todo el mundo, pero pensemos claramente, ¿qué es un medicamento? Un medicamento inhibe la percepción de algo. No lo quita totalmente. No, para nada. De hecho, la hipertensión, el medicamento que utilizas como ejemplo, borra los síntomas, pero no resuelve la causa del problema. Entonces, si yo tengo un dolor que persiste, es que la causa no se ha entendido. Eso es importante. Por favor, si ustedes tienen un dolor que no se ha resuelto por las vías que conocen, busquen otra alternativa para explorar la causa. Es importante entenderlo. Como dije al principio, existen múltiples vías por donde inhibir el dolor. La cuestión es saber cuál funciona. Y no solo eso, ¿qué lo está causando? Si no duermes, si no tomas agua, si comes comida chatarra, si estás todo el día angustiado, si no paras un minuto, si estás asustado, ansioso, ¿cómo puedes eliminar el dolor? Si, como decía Daniel hace un rato, el estado emocional altera la percepción del dolor, lo agrava. Entonces hay que buscar ayuda
y hay que encontrar la causa. Y hay que respirar también. Es correcto. Aunque digan, bueno, pero es que yo respiro todos los días porque de esa manera me mantengo vivo. Pero resulta que a veces no respiramos bien. Bueno, quieren hacer un test, simplemente percíbanse, toquen, como les dije, las costillas inferiores y respiren profundo sin mover el cuello y sin mover el cuerpo. ¿Cuántos segundos pueden inspirar y cuántos segundos pueden expirar? Y se va a dar cuenta la mayoría que no pasan de los 2 segundos. Mi respiración profunda es de 8 a 10 segundos. Mi expiración también. Ahora hay otro problemita. En este momento no hay tiempo, pero hagan este test en casa. Cuenten el número de respiraciones que hacen por minuto. Si tú respiras más de 12 veces por minuto, tú estás en un estado de ansiedad tremendo y no lo percibes, estás acostumbrado a funcionar así. Exactamente. Y si respiras por la boca, es peor aún. Porque la respiración por la boca le indica al sistema que suelta adrenalina al torrente sanguíneo. Entonces, el que respira por la boca, el que respira más de 12 veces por minuto. Mi respiración es un promedio de 8 veces por minuto. Inhalación, exhalación es una respiración. Entonces, verifiquen eso y traten de irlo mejorando, de llegar a 12, a 10. Inclusive los avanzados están en 6. Yo ni siquiera soy un avanzado y doy clases de respiración. Yo estoy entre 6 y 8. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos utilizar la respiración, tenemos que irnos por lo básico. Frecuencia respiratoria por minuto, calidad de respiración debe ser diafragmática, en la parte inferior, boca del estómago, se infla un poquito y después sigue hacia arriba. Esa respiración abdominal baja es conveniente para un ejercicio, pero no como respiración permanente, porque altera la mecánica respiratoria y afecta, por supuesto, la capacidad de introducir aire. El diafragma no funciona correctamente. Por supuesto. Y vemos diferentes formas de dolor. Incluso Ángela nos dice, la etiología del dolor, descubrirla. ¿Cuál es esa causa, ese origen? Los medicamentos transforman el dolor crónico, sí, pero el dolor se resiste y persiste muchas veces. Y dice, la naturaleza nos ayuda, doctor. Es que si el dolor persiste, la causa no se ha entendido. El medicamento, como dices tú, Daniela, es un paliativo y es una solución temporal. Si mantengo esa solución, la causa persiste, por lo tanto, cada vez voy a necesitar más medicamentos, porque no estoy generando una solución de fondo. Es como que si todos los días tratáramos de acondicionarnos para hacer ejercicio, pero no lo estamos haciendo bien. Es correcto. Empezamos a hacer, o de repente caminamos un poquito, pero ahí ya empezamos a correr y a trotar y a hacer todo el proceso, a subir montaña, o a nadar, o a hacer todo esto, pero no nos preparamos o acondicionamos nuestro cuerpo para hacerlo y nos vamos lesionando. Entonces, bueno, esperamos 2, 3 días, tomamos analgésicos y empezamos a arrancar otra vez 3 días después que se nos quitó el dolor y así seguimos como un círculo vicioso. Eternamente, así es. Entonces, casi que ni completamos la meta de hacer el ejercicio ni los resultados. Y pongo como ejemplo el ejercicio porque es una de las formas de repente más fáciles de dibujarlas, pero existen muchos factores o muchas patologías que acompañan al dolor también. Es correcto. Fíjate, yo no tengo un solo paciente que no tenga más de una cosa. Todos mis pacientes tienen o un dolor de algo musculoesquelético, pero entonces tengo cefalea, pero resulta ser que entonces parió o tuvo una prostatitis y generó una inflamación crónica, aun cuando la prostatitis está resuelta, y eso me genera inflamación a miembros inferiores, y eso genera a su vez una lumbalgia crónica que se repite cada vez que abuso de la zona. ¿De acuerdo? O las infecciones urinarias en las damas, que es muy frecuente. Generalmente pasan demasiadas horas sentadas, muchas no beben agua, generan mucha tensión e inflamación pélvica. Entonces, tranquilo, seguimos hablando, Guillermo. Okay. Estamos viendo el conteo de aquí de una información, pero seguimos conversando acá. Vale. A mí, siempre que valoro a un paciente, no es ver el dolor nada más. A mí el dolor por sí solo no me dice nada. A mí me dice mucho sus hábitos, sus antecedentes. Para mí, si yo no conozco la historia de mi paciente desde que era niño o niña, realmente no puedo ubicar
en qué punto histórico se desarrolla la patología y con qué está asociado. Entonces, ocuparme ese concepto en fisioterapia, osteopatía de hands-on, manos arriba del paciente de una, sin entender el origen del problema y lo que lo sostiene, a mí me parece que no aporta el resultado que queremos. Entonces, cuando vayan a su especialista, cualquiera que sea, no pregunten qué, pregunten para qué. Siempre pregunten para qué. ¿Para qué quieres que tome este medicamento? ¿Para qué quieres que haga esto o aquello? ¿Para qué quieres que haga ejercicio? Y por último, creo que es fundamental cuando ustedes preguntan el para qué, es darse cuenta cómo me siento. Uno de los principales problemas que tiene toda persona que tiene dolor es que perdió temporal o permanentemente la capacidad de percibirse, porque está inflamado. El 90% de los problemas, para mí, este es Guillermo Banjo hablando, se originan en la inflamación, sea primaria o secundaria. Claro, y que lo puedes ver reflejado en tu cuerpo o no, porque de repente tú dices, bueno, por lo menos en mi caso, me empiezo a ver un poquito más cachetona, cosas así, digo, bueno, estoy inflamada, estoy hinchada, pero hay personas que pueden tener inflamación en su cuerpo y no está reflejado ni siquiera en una parte o verse un poquito más gruesos o no. Aprovechamos por acá también de mandar saludos a los que nos escriben. Luis González, fisioterapeuta, saluda por acá al doctor Guillermo Danjoa. Por acá también Saludos. Luis nos dice, excelente consulta. Johnny nos dice, también el dolor es un aviso de que algo está mal, como por ejemplo con la fiebre. Es correcto. El dolor es como la una fiebre. alarma. Y normalmente queremos apagar la alarma, pero nunca me pregunto por qué está sonando la alarma. ¿Qué me está avisando? Sí, es correcto. ¿Qué estamos haciendo con el dolor? Cuando un paciente nos decía que tiene que ver como ese origen y no solamente en qué parte del cuerpo duele, sino que en época de la vida comenzó este dolor y con qué puede estar también asociado, hablando que tenemos un cuerpo que va atado a lo psicológico, emocional, músculo esquelético, sanguíneo, células. O sea, es un mundo espectacular nuestro cuerpo, pero existen demasiados factores. ¿Cómo hace Guillermo Danjoa para poder hablar con su paciente, más allá de que sea un osteópata, un fisioterapeuta, para entender qué es lo que está pasando con esta persona? Porque a veces sí, a veces decimos, bueno, doctor, me duele aquí. Ah, bueno, ven acá, vamos a mover esta zona, vamos a hacer esto, vamos a hacer este ejercicio, vamos a combinar técnica, por ejemplo, que ustedes han combinado pilates con otras, pero ¿cómo entender realmente qué es lo que pasa con esta persona que tiene todos estos componentes unidos? Fíjate, esa pregunta es en lo que se basa toda mi clínica. Yo necesito conocerte desde niña. Necesito saber tu historia. ¿Fuiste una niña enferma? ¿No fuiste una niña enferma? A los 30 y pico, 20 y pico, perdí a mamá, perdí a papá. ¿Cómo eso, de hecho, es muy frecuente que hay una pérdida afectiva o un proceso de ruptura que generó un antes y un después en la vida de la persona? Y tú vas a ver que en 1 año, 2 años, 3 años empieza a doler algo. Por ejemplo, tengo una paciente que tiene un dolor en la cadera por más de 20 años, con una artrosis de cadera. Hoy en día baila salsa, merengue, y me manda videos para que vea que está chévere. Y sin lesionarse. Y sin lesionarse. Y mira que parrandea. Y no para un minuto. Resulta ser que su mamá había muerto 4 años antes de iniciar la patología de cadera. Y para más remate, era una mujer con dislipidemia elevada. O sea, de hecho, yo llevé su caso a un congreso y la bajada de medicación y de niveles fue increíble. Pero lo primero era entender eso. ¿Y tú sabes cuál fue el problema que tenía trancado el juego? Que ella no respiraba por la boca y no tenía saliva. Y la saliva es necesaria para el sistema nervioso autónomo, para mantener no solo el aspecto bucal, sino toda la información. Ella sufría del estómago todo el tiempo. Entraban las bacterias por la boca. Tenía una alteración de la microbiota oral y la microbiota abdominal. Pero todo comenzó con un problema al perder su mamá.
Entonces, Claro, había un factor emocional también que envolvía toda la situación, claro, más allá del orgánico que puede estar presente. primero es mente. Primero es mente. Primero es mi estado mental y luego la manifestación física de ese estado mental. ¿De acuerdo? Entonces, si yo no estoy en paz, el cuerpo está gritando. Si yo estoy angustiado, sea porque tengo un problema económico, sea porque tengo un niño enfermo, es porque los padres demandan mucho tiempo porque están viejitos o están enfermos, eso, en el caso de la mujer venezolana, eso es típico. Madre, padre, están enfermos, tienen a los muchachos, lo está sacando adelante, su propia casa, su trabajo, su profesión, su negocio, y eso es todos los días. Por eso es que el 70% de mi consulta son damas. ¿Y sabes cuál es el promedio? La edad más productiva, entre los 35 y 50 años. Ahí está. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar 5 recomendaciones claves para asumir y tratar el dolor. De acuerdo. Fíjate, percíbete, trata de sentirte. Si yo tuve el día anterior un esfuerzo grande, psicológico o físico, revísate. Si yo amanezco con una frecuencia cardíaca por debajo de la frecuencia cardíaca con que me fui a dormir anoche, tu sistema no ha despertado. No abuses, toma el día con más calma. Trata de no someterte a los extremos. 2. Los analgésicos, úsalos, no hay problema, yo estoy en contra de ellos. Pero eso sí, dosifícalos. Si persiste, busca ayuda. 3. Respira a lo largo del día. Respirar te puede eliminar un dolor en unos niveles extraordinarios. Está probado en la literatura científica y lo verifico todos los días, tanto en mí como en mis pacientes. Haz ejercicio. Basta con que camines después de las 5 de la tarde. 15 minutos, te garantizo que tu calidad de sueño va a mejorar. Por favor, no lo hagas de noche. Las mañanas son perfectas para la mujer para hacer ejercicios. Hormonalmente da una mejor respuesta. Los caballeros a nivel muscular responden mejor en la tarde. Si tienes un problema de dislipidemia, el mediodía es extraordinario. Si tienes un problema cardíaco, a las 5 p.m. tienes el mejor horario cardioprotector. Y por favor, cuando vayas a la cama, la regla 3-2-1, 3 horas antes ya no como más, 2 horas antes bajo las luces, 1 hora antes apago los dispositivos electrónicos. Esa luz azul le indica a mi cerebro que es de mañana. Queremos que sea de noche para que descanses. Trata de dormir a partir de las 10, 10 y media, y si tienes que correr el tiempo está bien, pero no todo el tiempo. Por supuesto. Vamos a dejar también el método de contacto, Guillermo. Seguro, @Fisiopilates Venezuela, por Instagram, por X, porque ya no es Twitter, también por Facebook, el 0424-131-7375, estamos a la orden. Cualquier pregunta, con mucho gusto, me encantará conversar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Ay, Daniela, qué rico, José un pullero. Gracias. Estuvimos conversando con Guillermo Danjoa, osteópata y fisioterapeuta. Estuvimos hablando sobre el dolor y vimos estas recomendaciones maravillosas que nos deja para este cierre. Recuerden que también estaremos subiendo a redes sociales cápsulas informativas de esta entrevista, bueno, de esta conversación, de este podcast, y también el podcast completo lo ve en nuestro canal de YouTube. Somos la Radio Podcast. En la producción, José Francisco Carvajal, en el micrófono, Daniela J. Salas. Esa también es mi cuenta en redes sociales, @Daniela J. Salas, certificada de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Gracias por estar con nosotros en este consultorio podcast. Será hasta la próxima entrega. Este programa fue presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, te ofrece una consulta especializada que cambiará tu vida. @Dr-Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez.